Y entonces, aferrándose a su machete con su mano derecha, continuó su marcha. Pero más adelante, sintió en la espalda que alguien venía caminando detrás de él. Buenas noches. Hoy quiero contarles una historia que me fue relatada por doña Mercedes, una dueña de un puestecito de comida al que suelo ir saliendo de trabajar. De plática en plática, llegamos al tema de lo paranormal, y me preguntó si yo creía en fantasmas, apariciones y cosas del estilo. Yo le respondí que no, pero que sí me llamaba la atención escuchar las historias de las personas y saber sus experiencias con este tipo de cosas. Doña Mercedes me dijo que cuando su papá era joven, por allá en los años 60, tuvo una experiencia que les contaba a los clientes, con quienes podía platicar a gusto cada que se presentaba la oportunidad. Esta historia le ocurrió al papá de doña Mercedes, el señor Gustavo. Todo comenzó en una visita a la casa de una novia que el señor Gustavo tenía en aquel entonces. Ella vivía en un pueblo ubicado en el departamento de Santa Bárbara, en Honduras, lugar que, por cierto, hasta la fecha tiene fama de ser conocido como Tierra de Brujos. Pues bien, Gustavo tomó el camino hacia la aldea de su novia, como eso de las 3 de la tarde. Su camino era más o menos de unos 40 minutos, caminando tranquilamente entre el camino de tierra, rodeado de árboles y varios cerros a la distancia. Llegó a casa de su novia saludando a los padres de la muchacha, y ya estando con ella, platicaron largo y tendido. Las horas pasaron rápido. El tiempo vuela cuando estás al lado de la persona que amas. Y Gustavo ni cuenta se dio cuando ya le habían dado las 10 de la noche en casa de su novia. Los padres de la chica, preocupados por el buen Gustavo, insistieron en que ya era tarde para que se fuera a casa a esa hora, por lo que le dijeron que le daban permiso para pasar aquí la noche. Eso sí, que podía quedarse a dormir en la sala, porque los caminos de alrededor, al ir solo, a esta hora, podían ser peligrosos. Gustavo agradeció, pero declinó la invitación, y les dijo que no se molestaran, que él caminaba con su machete bien afilado por si se le atravesaba algo, y que no le tenía miedo a nadie. Y entonces, a pesar de que su novia también le insistió en que se quedara, él tomó el camino a los pocos minutos. Sacó su lámpara de mano para iluminar sus pasos y emprendió el regreso a casa. Gustavo tenía unos 20 minutos de haberse adentrado en esos caminos de tierra rodeados de árboles que antes parecían tranquilos, pero ahora, con las sombras de la luna de los árboles y algunos animales y ruidos de la noche, ese ambiente empezaba a volverse turbio y escalofriante. Gustavo seguía caminando, tratando de diferenciar el sonido de sus pasos con los ruidos del ambiente, cuando comenzó a escuchar algo. Pasos entre los matorrales. Se detuvo y alumbró inmediatamente en los lugares de donde provenía el ruido, pero no vio nada. Seguramente es un animal pequeño, pensó Gustavo para sí mismo, para intentar tranquilizarse. Pero su subconsciente seguía alerta. Aferrándose a su machete con su mano derecha, continuó su marcha, pero más adelante sintió en la espalda que alguien venía caminando detrás de él. Inmediatamente se dio la vuelta y vio una persona que estaba a unos pocos metros de distancia. Mayúscula fue su sorpresa cuando pudo notar que esta persona venía acompañada de una criatura que parecía ser una enorme masa sin forma ni cabeza, pero con patas. Cuando por fin esta persona y la criatura que lo acompañaba se acercaron más, pudo ver que dicha criatura era un cerdo enorme. «No se asuste, compadre», le dijo el hombre que venía con el cerdo. «No vengo con malas intenciones. Simplemente vine a buscar a esta cerda que siempre se me pierde y hace que la siga a todos lados». Gustavo, siempre con la guardia en alto, le respondió al señor del cerdo: «No se preocupe, es que usted sabe que hay que caminar alerta y más en estos caminos oscuros». «Totalmente de acuerdo», le respondió el desconocido. Y entonces fueron platicando. El señor desconocido le dijo: «¿Sabe? Lo vi desde lejos con su lámpara y pensé en alcanzarlo para que nos hiciéramos compañía. Claro, si no le molesta», le dijo aquel hombre a Gustavo. Y él respondió que no tenía problema. Así Gustavo, junto a aquel misterioso hombre y aquella enorme cerda, prosiguieron por aquel camino totalmente oscuro. Aquel extraño se presentó, le dijo que su nombre era Teodoro, y le contó que tenía horas de buscar a ese animal y que lo agarró la noche desprevenido hasta que pudo encontrarlo bebiendo agua cerca de un río. Comenzaron a platicar de todo para hacer más amena la oscura caminata,
hasta que poco a poco fueron entrando en confianza. Gustavo le contó a su acompañante que también le había agarrado la noche, pero en casa de su novia. Teodoro le dijo, con una sonrisa extraña y agarrándose el sombrero, que arriesgarse a caminar por estos caminos de noche por una muchacha era muy peligroso, por lo que él debía estar muy enamorado. Creo que sí, respondió Gustavo algo sonrojado. Pero el hombre comenzó a platicar. ¿Sabes?, le dijo. Yo estuve enamorado de una muchacha hace mucho tiempo. Se llamaba Amalia la condenada. Pero era un amor prohibido, porque ella estaba casada. Pero eso no me importó. Yo sabía que mis sentimientos eran correspondidos. Gustavo lo miró intrigado, y siguieron caminando. Teodoro le siguió contando sobre cómo logró convencer a su enamorada para que se fuera con él y dejara atrás su pasado. En eso, Teodoro hizo una pausa en su historia. Se quedó parado y dijo, el problema, compadre, fue el de siempre. Al final, toda mentira y todo engaño salen a la luz. A mí nos descubrió su suegra, y eso no fue lo peor, que bien pudo haberlo sido. Pero ella, su suegra, tenía fama y de la mala, pues era una bruja. Ya cuando la suegra se dio cuenta y pasó todo el borlote, le dije que no me importaba que me fuera a llevar la chingada con sus embrujos, ya que yo no podía hacer nada para impedirlo. Y la vieja bruja se echó una carcajada maligna y nos dijo, porque también amenazó a la chica con la que estaba, que no sabíamos de lo que hablábamos. La bruja dijo unas palabras que no entendí, pero después nos explicó para que sudáramos frío. Que a mí me condenó a la locura eterna, y Amalia, la chica con la que estaba, solo dijo que algo peor que la locura misma. Pero aún así, nos seguimos amando. Entonces, detrás de nosotros se escucharon unas palabras. Estas palabras fueron: así es, amor mío. Escuché esas palabras de una voz que parecía salir de la cerda, cuando con dificultad intentaba como pararse para caminar en dos patas. Gustavo salió corriendo como alma que huye del infierno del puro susto, y ni cuenta se dio cuando llegó a su casa. El ruido de su puerta lo trajo de vuelta a la cordura. A causa de aquel espanto, estuvo con fiebre durante días hasta que lo llevaron con una curandera del pueblo. Desde ese día Gustavo se anda con mucho más cuidado, pues peligros y miedos en las oscuras calles hay muchos, y más de los que conocemos y podemos llegar a imaginar. Cuando retiré las piedras y la tierra, me di cuenta de que lo que había encontrado era una mandíbula inferior completa de algún cadáver. El siguiente relato se titula Los huesos malditos. Hoy les quiero contar una anécdota que me ocurrió cuando era niño, en el año de 1999. En ese entonces cursaba la escuela primaria, y en aquellos tiempos nos llevaban a excursiones, pues estas eran muy frecuentes. Un día fuimos a ver unas ruinas antiguas en el Estado de México. Habiendo hecho el recorrido guiado con el grupo, la maestra nos dio tiempo para pasar el baño antes de volver a casa. En particular, no acostumbro a entrar a baños públicos, por lo que decidí quedarme afuera esperando las indicaciones que nos dieran para irnos. Varios alumnos fueron al baño, así que la espera fue larga. Me senté a un lado de la excavación que recién habían iniciado. No se notaba que fuera un trabajo de búsqueda, ya que no tenía ninguna protección, ninguna cuerda o cinta amarilla, nada. Incluso parecía más la construcción de una nueva estructura que de una búsqueda arqueológica. Miré hacia la excavación. A unos pocos metros abajo se encontraba un montículo de tierra y algunos ladrillos. Mientras esperaba, decidí acercarme a esa excavación para ver qué podía encontrar. Ahí mismo me encontré con una pequeña montaña de piedras, como de tepetate. Para matar el tiempo, decidí buscar entre la montaña de piedras alguna roca con forma interesante. Mi grupo ya por fin estaba listo para partir, cuando de repente, en los dedos sentí algo diferente a las piedras. Instintivamente quité mi mano rápido, pero al ver algo blanco entre toda esa tierra colorada, despertó mi curiosidad, por lo que seguí quitando las piedras para encontrar esa cosa que era blanca y opaca. Me sentía muy emocionado, como si supiera que estaba ante un gran hallazgo. Cuando retiré las piedras y la tierra, me di cuenta de que lo que había encontrado era una mandíbula inferior completa de algún cadáver. Me sorprendió, pero la tomé sin mayor problema.
En ese entonces me gustaba aprender mucho de temas, en especial de historia, y sentía que había hecho un gran descubrimiento. Me levanté y miré a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera decirme qué era lo que acababa de encontrar. Pero al no haber nadie, y estando la maestra ya llamándonos a todos para reunirnos y abordar el transporte, decidí volver a casa, por lo que solo guardé la mandíbula en mi chamarra y me alejé de ahí. Durante el viaje, sentí una especie de culpa. Sentía que debía decirle a la maestra lo que encontré, pero algo dentro de mí me dijo que de ser algo que valiera la pena encontrar, alguien más se llevaría el crédito, por lo que decidí quedarme callado. Saqué la mandíbula de mi bolsillo para observarla detalladamente. Mientras la miraba, un compañero se acercó. Era un niño que me caía mal, así que instintivamente quise esconderla, pero él, bravucón como siempre, me empezó a amenazar con que le diría a la maestra. Le dije que le daría un diente si se quedaba callado, y que lo dejaría verla si no decía nada. Pero los otros compañeros del autobús escucharon, y al final tuve que regalar 3 dientes, que con algo de dificultad le saqué aquella mandíbula. Llegando a casa le conté emocionado a mi madre de aquello que había encontrado, y ella, con cierto disgusto, dejó que colocara el chimuelo, como lo bautizó ella, en el librero junto a las otras figuras que allí estaban. Mi abuela me advirtió que si eso era de un humano, podrían pasar cosas muy malas. Pensé que solo lo decía por hacerme devolverla, pero en efecto, esa misma noche, antes de irme a acostar, las luces de la sala se apagaron de repente, cuando todavía estaba parte de mi familia ahí. No le di mucha importancia, ya que bien pudo haberse tratado de los focos fundiéndose o de algún cortocircuito. Total, que me fui a la cama y me acosté hasta quedarme dormido. Y bueno, yo de niño tenía la maña de despertarme para mirar a mi alrededor y volverme a dormir. Y eso fue lo que hice, cuando en un reconocimiento de mi entorno, vi por la puerta del cuarto que comenzó a salir una especie de bruma que provenía de la sala. Pensé que algo debía estar quemándose en la cocina, así que me levanté para ver qué era, pero antes de llegar ahí, me quedé paralizado del miedo. En la sala, aquella bruma empezó a tomar una forma humana. Grité del terror tan fuerte que mi abuela se levantó de inmediato para ver qué estaba pasando. Se acercó a mí, y esta parte no la recuerdo muy bien, pero ella me cuenta que yo no dejaba de señalar hacia la sala sin haber algo directamente ahí. Recuerdo a mi abuela haciendo una oración y sacando una botella que contenía agua bendita. Cuando me pude recuperar por completo, les conté a mi familia lo que había visto. No me creyeron, puesto que tenían muchos, pero muchos años, sin que nada extraño pasara en esa casa o siquiera a un miembro de la familia. Me tranquilizaron y me llevaron a la cama hasta que pude volver a dormir. Dormí tan profundamente que sentí que me hundía. Y esa misma noche, tuve un sueño donde un hombre moreno de cabello largo, con una vestimenta como de la época prehispánica, me decía que devolviera lo que no era mío, o entonces haría que no pudiera vivir en paz. También me dijo que era un hombre de mucho poder, y mientras me lo decía, se acercaba más y más hacia mí. En ese momento, tuve lo que se conoce como parálisis del sueño, pero en aquel entonces, y algunas familias todavía le dicen como que se te subía el muerto, aunque en este caso el término sí era el adecuado, pues este ente estaba casi encima de mí. Intenté gritar o correr, pero no pude. Nadie me escuchaba, y entré en tal desesperación que comencé a llorar. Al darme cuenta, pude ver el techo de mi habitación. Estaba de vuelta. Pude despertar, y estar de nuevo en mi cuarto. Corrí a la habitación de mi madre y la desperté para decirle lo que había soñado. Mi mamá lo atribuyó a mi imaginación y al hecho de que me había llevado aquella mandíbula, pero yo estaba seguro de que lo que había visto en aquel sueño no era solamente una fantasía. A los pocos días comenzó un suplicio. La puerta del baño, que era de metal y de vidrio, empezó a crujir y quebrarse levemente, pero constantemente, hasta que por fin reventó. Los espejos empezaban a tronar de la nada y los vasos de la alacena se caían sin que nadie estuviera en la cocina. Mi pobre abuela, no había día en el que no estuviera rezando, cargando con ella su botella de agua bendita siempre en una bolsita. Era muy feo vivir este terror constante, esperando a que lo peor sucediera en cualquier momento. Un día, al regresar de la escuela estando con mi abuelita y mi mamá en la sala, unos libros pesados que formaban parte de una enciclopedia que teníamos en una repisa salieron volando delante de nosotros, justo cuando mi abuela gritó: «Ya estuvo bueno. No te tengo miedo, desgraciado. Ahorita mismo, en el nombre de Dios, te vas a la chingada». Aterrado, no pude hacer nada más que tomar la mano de mi madre,
que incrédula miraba todo lo que en ese momento estaba pasando. La casa tenía una buena iluminación natural, y no eran ni las 3 de la tarde cuando de repente parecía que había caído la noche, y se empezó a sentir un ambiente muy frío. Mi abuela fue a la cocina para buscar una veladora, pero cuenta que se topó de frente con una sombra tan grande que le cortó el paso. Ahí mismo se puso a rezar un Padre Nuestro en voz alta, pero parecía que se le había olvidado, porque no lograba pasar del inicio, con una voz sumamente temblorosa. Mi mamá, que nunca había creído en cosas paranormales, por primera vez estaba presenciando algo que no podía explicar de forma lógica. La escuché rezar también, mientras me agarraba más fuerte de la mano. Yo solo cerré los ojos y lloré, porque solo quería que todo terminara. Mi abuela logró recuperar la compostura y regresó con una veladora en la mano y una bolsa de plástico negra con un puñado de chiles secos. Muchos objetos en la sala comenzaron a caerse como si estuviera temblando. Mi abuelita, en el nombre de Dios, ordenó a esa cosa que se fuera, intentando encender la veladora que un viento extraño apagaba una y otra vez. Cuando por fin logró encenderla, lo que ocurrió me dejó más que sorprendido. Mi abuela sabía que lo que estaba provocando todo esto era aquel pedazo de mandíbula, porque lo tomó con la mano y lo roció de agua bendita, y en la veladora echó a arder algunas semillas de chile seco. Mi mamá y yo no pudimos evitar toser de forma descontrolada, pero mi abuela parecía que ya tenía experiencia en este tipo de cosas. Se formó tanto humo que sentía que me ahogaba, pero mi abuela continuó rezando y sosteniendo la mandíbula cuando sin más, un aire intenso recorrió todas las habitaciones, y entonces, de golpe se azotaron todas las puertas de la casa, y entonces por fin, hubo un extraño pero tranquilizador silencio, y entonces, escuchamos un crujido. Se había quebrado aquel pedazo de mandíbula que mi abuela sostenía suavemente. Puso los restos en la bolsa y la cerró muy bien. Yo no podía creer lo que nos acababa de ocurrir, pero agradecido, como si supiera dentro de mí que ya todo había terminado, corrí a abrazar a mi abuelita y le di las gracias, y le pedí perdón por haber traído aquella cosa a la casa. Mi madre lloraba de felicidad, y todos nos abrazamos. Al día siguiente fui a la escuela. No le conté lo que había pasado en mi casa a nadie, pero uno de los chicos, que había escuchado y al cual yo le había regalado uno de los dientes, me preguntó que si no me habían sucedido cosas extrañas, porque desde que él llegó con ese diente a la casa, parecía que les habían estado tirando las cosas de la cocina y su sala, como si alguien las aventara, pero sin haber nadie. Yo le dije, sin entrar en muchos detalles, que sabía por lo que estaba pasando, y que debía deshacerse de ese diente. No sé a quién le pertenecía aquel hueso de mandíbula, pero lo que sí sé es que nunca debemos tomar lo que no nos pertenece, pues puede que le pertenezca a alguien que ya no está entre nosotros. Si te gustaron estos relatos, por favor, te pedimos que nos apoyes con un comentario o te suscribas. Esto nos ayuda a sobresalir en el algoritmo y poder seguir trayéndote más relatos así. También, si tienes algún relato que te haya sucedido o conozcas a alguien al quien le haya pasado algo, te pedimos que nos escribas a nuestro correo o nos dejes tu historia en los comentarios. Nosotros fuimos Corsarios de Pesadillas y te deseamos buenas noches.